Cristo y la falta de esperanza. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 16, versículo 33. Hoy en día, hermanos, o más que nada voy a empezar diciendo, a través de la historia, si ustedes me pueden decir, a través de la historia, en toda la historia, ¿ustedes creen que no han pasado tragedias y cosas adversas en el mundo? ¿Usted me puede decir si a través de la historia habrá un intervalo de tiempo en donde no haya pasado situaciones malas en el mundo? ¿Habrá un intervalo de tiempo en donde podamos decir, de tal año a tal año no ha pasado nada? ¿Alguien me puede decir? No, ¿verdad? Porque no lo existe. Bueno, dicen por ahí que hay unos tantos tiempos de paz que ha habido en el mundo, ¿verdad? Según una asociación. Pero a través de la historia, hermanos, nosotros hemos visto siempre problema tras problema, situación tras situación, evento tras evento que no es favorable, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y parece ser que ahora en el 2020, ¿estamos en el 2020 o vamos, o a lo mejor ando mal yo ya? En este 2020 empezamos con una serie de eventos medio raros, ¿sí o no? Díganme ustedes sí o no, ¿verdad? Pues como incendios en el Amazonas, en Australia, fenómenos físicos, y ahora la famosa pandemia del COVID-19 también, ¿verdad? Que ha traído estragos a muchas cosas, pero ha habido tantos eventos, hermanos, o ha habido tantos eventos que muchos se escandalizan, pero yo veo, díganme ustedes, ¿será nada más el 2020 el que trae eventos así? No, ha sido toda la vida y esa ha sido la historia de la humanidad, de las partes adversas, y podemos ver cómo se potencializó el homosexualismo, el feminismo, ¿verdad que sí? Las ideologías de género y todo eso ha venido trayendo un caos a la tierra, hermanos, ¿verdad? Que muchas de las situaciones que estamos pasando hoy en día, está afectando la vida de muchas personas, pero más que nada de muchos cristianos y de muchas iglesias. ¿Sí o no? Díganme ustedes sí o no. Todo eso ha traído un cambio tanto a muchos cristianos, entre comillas, y a muchas iglesias. Y hermanos, parece ser que todos estos eventos y todo lo que está pasando a nuestro alrededor ha traído una desesperanza, ha traído un golpeteo completamente al cuerpo de Cristo, que hay muchos cristianos con falta de esperanza. Y voy a empezar, hermanos, a describir desde muchos pastores encerrados en sus casas. Nuestro hermano Josué decía la semana pasada, si los médicos están dando su vida por salvar gente, que están hablando de algo médico, y él dice, nosotros estamos trabajando con algo más importante, que es la alma de las personas. ¿Qué pasa con esos hombres que están ahí encerrados? Y estoy hablando de pastores, no estoy hablando de congregantes, de pastores. Están allá encerrados, pero dicen, es que estamos usando las redes sociales. Bueno, tal vez sea el bueno para algunos. Pero eso no suplanta, hermanos, la labor que tenemos como hijos de Dios. Y muchos, les voy a decir, muchos
han estado perdiendo la esperanza. Muchos han de estar desanimados y están abandonando los caminos del Señor. ¿Sí o no? Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de empezar a entrar en esa desesperación. ¿Sí? Y podrá decir usted, ¿qué tiene que ver Cristo con la falta de esperanza? Mucho, hermanos. En Juan, en el pasaje que yo le di, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si estas palabras, hermanos, no le traen esperanza a usted, usted tiene un problema. Si estas palabras que Juan plasma aquí, o que nuestro Señor Jesucristo habla en estos versículos, si a usted no le trae esperanza, usted anda por otro lado. Y hermanos, muchos cristianos estamos en la falta de esperanza. ¿Y qué es la falta de esperanza, hermanos? Del sentido a la vida. La falta de sentido a la vida. Y no nada más a la vida secular, sino a la vida espiritual, hermanos. Hay una falta de sentido espiritual. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿qué ha hecho con la cristiandad, hermanos? Díganmelo ustedes, ¿qué ha hecho con la cristiandad? Están muy serios. ¿Tienen frío? ¿Qué ha hecho, hermanos, este tipo de cosas que están sucediendo con muchos cristianos? ¿Acaso no están asustados? ¿Acaso no están con una incertidumbre dentro de sus casas? No salgo porque está el león allá afuera. Y estamos así, hermanos. Y eso nos va a llevar, hermanos, a un colapso espiritual en nuestras vidas. Uno quiere suplantar las cosas de Dios. Le voy a decir, hoy en día queremos suplantar las cosas de Dios por las redes sociales, hermanos. Hoy queremos suplantar todo lo de Dios por la problemática que está las redes sociales. Y en su tiempo dije, los que odiaban las redes sociales, ahora es sus benditas redes sociales. Válgame, pragmatismos, ¿verdad? Pragmáticos. Ahora sí nos convienen las redes sociales, Lulu. Válgame, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué es lo que refleja todo eso? Que empezamos a tener un decline espiritual, hermanos, y viene una falta de sentido a la vida, espiritualmente hablando. Y hermanos, una pregunta, ¿cómo inicia esta falta de esperanza en un hijo de Dios? ¿Cómo inicia una falta de esperanza en un hijo de Dios, hermanos? ¿Qué pueden decir ustedes? Bueno, más no quiero que me conteste, ¿verdad? Pero piénselo en usted. Hermanos, cuando hablamos de la esperanza, como estas palabras que Jesús dice, tengan paz, y luego nos describe, fíjense bien, número uno, primera cosa que vemos en el pasaje de Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que tengas paz. La falta de esperanza, hermanos, empieza con la falta de paz. ¿Y cómo empieza esa falta de paz, hermano, dentro de ti? Número uno, hermanos, estamos enfocados en el noticiero de diario, en las redes sociales, en todo lo que se dice afuera, malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias y malas noticias. Estamos enfocados en eso y eso trae una influencia a nuestro pensamiento.
¿Sí o no? Estamos tan enfocados en eso que prendemos el noticiario y vamos a ver cuántas muertes por el COVID, qué es lo que está pasando, esto y lo otro, y empezamos, no, esto se está poniendo feo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Y eso está afectando nuestro corazón y estamos con falta de paz. No hay paz en nuestro corazón y necesitamos nosotros dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, como lo vimos en Filipenses. Pero sin embargo estamos escuchando muchas cosas, estamos en otras cosas, hermanos, y eso es lo que trae una falta de esperanza. De acá arriba empezamos a declinar en nuestra espiritualidad. ¿Sí o no? En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, hermanos. Le decía a mi hermano Humberto que es un mensaje temático. No soy muy bueno para el mensaje temático, pero bueno, vamos a ver cómo Dios nos da. No porque no lo sepa, sino porque casi no lo practico, hermanos. ¿Sí? No practico este tema, este tipo de mensajes. 1 Corintios, hermanos, 15, 33. En 1 Corintios 15, 33. Primera de Corintios 33, ¿ya estamos ahí? Fíjense bien cómo dice el 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros, hermanos, empezamos a dar pie y a hacer caso de todo lo que dicen los noticieros, y hacer caso de todo lo que viene en el internet, y hacemos caso de todo lo que nos platica mi vecino, mi comadre, mi compadre, etcétera, 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 ¿qué dice aquí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué estás escuchando, hermano? ¿A quién estás haciéndole caso? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? ¿Te encanta dejarte llevar por eso? Hermanos, eso va a corromper tu confianza, hermanos. ¿Sí? Eso va a golpetear tu vida. ¿Sí? Porque no es bueno nada más enfocarnos en esos temas, hermano. Si no tienes la madurez, si no tienes esa madurez de poder soportar tanta cosa, evítalo. Si no tienes la madurez de poder decir, esto está pasando, evita todo eso. Cuando tú empieces a ver todo eso y te empieces a descontrolar en tu cabeza, quítalo, evítalo completamente. Sí, porque va a traer un descontrol a ti. Cuando tengas la madurez de poder ser equilibrado en todo lo que escuchas, enfréntalo, pero cuando no lo tengamos, si no lo tenemos, quítalo, porque ahí va a empezar a golpetear tu vida espiritual, hermanos. Hermanos, otra cosa que causa la desesperanza, hermanos, no solamente son las situaciones que nos atañen en la actualidad. Hermanos, otra cosa que refleja la desesperanza o la falta de paz, la falta de sentido a la vida, hermanos, es porque estamos enfocados en nuestro trabajo y en nuestras necesidades. Cuando tú estás completamente enfocado en tu trabajo, en tus necesidades, en ti, vas a empezar a descender un poco más. ¿Sí? Hermanos, en el pasaje de Juan, regresamos al pasaje de Juan, ¿verdad?
Cuando estás tan enfocado en todo eso, hermanos, también empezamos a perder el gozo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estás tan concentrado en ti, en tus cosas. ¿Sabes qué pasa? Te empiezas a olvidar del Señor. Pero escucho la predicación por internet. Bueno, está bien. Pero vuelvo a decir, ¿esa predicación por internet suplanta la comunión? A ver, voy a volver a preguntar. ¿Esa predicación por internet suplanta la comunión? No. Eso, hermana Angie. ¿Dónde está mi hermana Angie que no la veo? No, hermanos. Y mientras te encierres allá, vas a empezar a apagar tu espíritu. Aunque escuches a John MacArthur, hermano. Pero nunca la teología trae la espiritualidad, ¿o no? ¿O sí? La teología no trae la espiritualidad. Te lleva al conocimiento. Ya lo hemos hablado. No lo suplanta, hermanos. O al otro, no lo quiero nombrar más, Sugel. Bueno, que son los más famosones ahí que se oyen ahora de sana doctrina, ¿verdad? O a otro, ¿verdad? Armando Alducin también, que se oye por ahí. No suplanta, mejor aprendes. Pero tu espíritu, tarde que temprano, va a empezar a... Porque necesitas esa vitalidad de iglesia, hermanos. Necesitas la vitalidad de la comunión. Necesitas el roce con tu hermano. Ese pasaje que dice, hierro con hierro se aguza el rostro de tu hermano, es cuando tienes ese roce con tus hermanos. ¿Cómo se va a aguzar tu rostro, hermano, si estás encerrado en tus problemas, encerrado en ti mismo? ¿Cómo? No se va a poder, hermanos. Vamos a 2 de Timoteo, hermanos. 2 de Timoteo. Rápidamente, en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y hermanos, voy a leer desde el versículo 1. Dice, ¿ya estamos ahí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Luego dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos soldados de nuestro Señor Jesucristo hay aquí? Amén. ¡Eso! No. Josué, vamos a ver si se descongelan. ¿Cuántos soldados de nuestro Señor Jesucristo hay aquí? Eso, hermanos, eso. Pero mire lo que le dice Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo. No se enreda, ¿en qué? En los negocios de la... Eso no significa que no tengas un negocio, hermano. Eso no quiere decir que no tengas un negocio, o tengas un trabajo, o tengas que hacer otra cosa. Eso no significa eso. ¿Qué es lo que significa? Que te estreses y estés ahí en tu negocio, metiéndote. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? No, es que tengo que trabajar para sacar dinero, hermano, porque tenemos tales planes. ¿Y Dios? ¿Dónde está? Ahí guardado en la iglesia bíblica, ¿verdad? O en la iglesia bautista fulana, ¿no? No, lo tienes relegado. Cuando te enredas en tus cosas,
empiezas a perder tu espiritualidad, hermano. Y Pablo le dice a Timoteo, ni uno que milita se enreda, hermanos. Quiere decir que está atrapado en sus negocios, está atrapado en su propia vida, sin servir a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, hermanos, tienes que ser fiel a Dios, tienes que acomodar tus tiempos, tienes que administrar tu tiempo, porque no podemos dejar a Dios a un lado. Porque ¿quién es el que te da las fuerzas para trabajar? ¿Eres tú mismo? ¿Somos nosotros mismos los que nos damos las fuerzas para trabajar? ¿O es Dios? Si tú no consideras a Dios en tu vida, estás en un pecado muy grave, hermano. Si tú no consideras, a ver, ¿cuál es ese pecado, hermanos? ¿Cuál es ese pecado en el que te enredas? ¿Quién dijo? ¿Por ahí dijeron algo? ¿En qué pecado? Cuando tú no tomas en cuenta a Dios, ¿en qué pecado te enredas? Hermano, te enredas en el pecado de la impiedad, hermanos. ¿Se acuerda cuando lo hablamos aquí en los pecados respetables? Pues mire, lo predicamos y lo enseñamos. ¿Y qué pasó? Yo no sé sus corazones, hermanos. Yo no sé sus corazones. Pero si tú no tomas en cuenta a Dios en tu vida y en tus negocios, en todo lo que tú hagas, tú estás en un pecado llamado impiedad, sin tomar en cuenta a Dios. Y estás enredado en tus propios. Y cuando tú te enredas en tus propios negocios, tu espiritualidad va hacia abajo. ¿Sí? Está descendiendo completamente. Hermanos, otra cosa con la que inicia la falta de esperanza, hermanos. Estamos tan enfocados en la problemática del mundo. Regresamos a Juan, hermanos. Y cuando estamos enfocados en la problemática del mundo, de mi estado, políticamente hablando, de salud, de todo, hablando en general de todos los temas, hermanos. En Juan, después de que nos dice que debemos de tener paz, él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Hermanos, en el mundo siempre habrá problema tras problema, situación tras situación, todo va a haber, hermanos. Déjeme decirle que allá afuera en el mundo nunca va a haber paz hasta que Cristo regrese. No es cierto que la iglesia establece el reino, no es cierto, hermanos, eso son puras patrañas. La paz no va a existir en este mundo hasta que Cristo no regrese. ¿Y usted sabe hasta cuándo Cristo va a regresar? No lo sabemos. No lo sabemos. Se puede tardar 20 años, se puede tardar otros 30, puede ser antes, no lo sabemos. Sería un hereje si les digo el tiempo. Pero usted estime de estos tiempos hasta que Cristo venga. ¿Sabe qué? En Mateo 24 dice que el aumento de la maldad y los problemas van en... Y al mismo tiempo dice que la vida de muchos se enfriará. Es lo que estoy describiendo. La espiritualidad de muchos va a descender. Pero estamos tan preocupados. El COVID. Ahora viene otra infección en China. Y que viene otro. Y que un terremoto. Y que el petróleo. Y que no sé qué. Y que mi comadre la golpeó el esposo. Y que no, todo eso. Que perdí el empleo. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicciones. Vamos a experimentar eso. En el mundo habrá tantos problemas. Así, hermanos. No va a haber paz hasta que venga Cristo. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde sí va a haber paz? En aquel que decide confiar en el Señor. Porque aquí lo dice, hermanos. En aquel que deposita su confianza completamente en Dios.
en aquel que ha recibido esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué? Dice en Juan, después de tendréis aflicción, nuestro Señor Jesucristo dice, pero confiad. Será algo así como que pues confía, cabo. O será una afirmación, confiar. O es, pues confía, a ver qué sale. ¿Cómo ven? No, o es confiar. Cristo les dice afirmando, confiar. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿De verdadmente estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo? Pero cuando tú estás enfocado en la problemática que sucede a nivel mundial, eso también se te olvida que Cristo te dijo confiad. Y eso desinfla tu espiritualidad. Y empieza a ver la falta de sentido a la vida. Para muchos el sentido a la vida. Para otros falta de esperanza en ¿de qué sirve servir a Dios? Los que se enferman, los que pasan por un problema, los que pasan por situaciones adversas, que empiezan a enfocar su vida en todo esto, llegan al punto de decir, ¿de qué sirve confiar en Dios? ¿O no? ¿Conoce ustedes cristianos así? A lo mejor usted dice, yo soy uno de ellos. Y dicen, ¿de qué sirve? No cambia nada. No cambia nada. Se empeora. Sí, pero allá en el mundo se empeora. Si tú confías en Dios, déjalo obrar en tu vida. Pero estamos enfocados en todo esto, hermanos, y nuestra esperanza empieza a declinar. A declinar. Y esto, hermanos, nos lleva, hermanos, a manifestaciones en nuestras vidas, hermanos, que causa la falta de esperanza. Hermanos, cuando hablamos de la fe, vamos a primera de a primera de Pedro 1:21, primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21, ¿ya estamos ahí? Fíjese bien, aquí en el contexto de este pasaje que voy a leer, está hablando del sacrificio y del derramamiento de sangre por el cual hemos sido limpiados y salvados, ¿sí? Y y luego está hablando que hemos sido ya limpiados desde antes de la fundación del mundo y manifestado que Cristo también lo hizo desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Es un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, al mismo tiempo nosotros, pero bueno, eso no lo toca el pasaje, pero luego dice en el versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, está hablando de Cristo, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, ¿sí? Y luego hay algo que implica, para que vuestra fe y mi fe y vuestra esperanza y mi esperanza sean en el sector salud allá afuera, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Alejandro Tello,
No, ¿qué dice ahí? En Dios, hermanos, en Dios. Y si tú no puedes llegar a comprender que tu fe y tu esperanza tienen que estar depositadas en Dios, te vas a meter en problemas. Porque hablando de esperanza, hermanos, no quiere decir que es como hablando de, ay, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, cuando hablamos de la esperanza bíblica, hermanos, estamos hablando de afirmaciones. De que si Dios nos promete algo, eso es. De que si Dios está con nosotros, es que Él está con nosotros. En el que si depositamos nuestra confianza en Él, está depositada completamente en Él. Pero otra vez, no lo creemos. Y empezamos a descender. Y después de estar enfocado en todo esto, hermanos, empezamos a tener miedo. El miedo empieza a invadir tu vida. El miedo empieza a invadir tu vida, hermanos. En 2 de Timoteo 1:17. Segunda de Timoteo 1:17. Perdón, es Romanos 8. Apunté mal la cita. Perdón. Ok, pero me la sé de memoria, hermanos. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? La versión 1909 y la versión 1602 dicen: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 1:7, yo estoy equivocado. Sí. ¿Por qué Dios no nos ha dado un espíritu de temor, hermanos? Porque el temor es un pecado. Y estamos tan temerosos de las situaciones que empezamos a perder nuestra confianza en Dios. Escuchando a un pastor bautista, amigo mío, en una enseñanza, él hablaba de este pasaje, hermanos, y él mismo decía de ellos mismos: hemos entrado en el temor y las cosas nos han llenado de temor. La iglesia, estamos experimentando el temor, hermanos, por lo que está pasando. Él decía de esta manera. Y él en su enseñanza decía: no es posible que la iglesia entre en ese temor. La iglesia no, el mundo tal vez, la iglesia no, hermanos. No podemos entrar en ese temor. Porque cuando nosotros entramos en el temor, estamos diciendo que Dios no es poderoso. ¿O no? Y ya pasó esto, y ya sucedió lo otro. No, hermanos, no. Entonces, ¿qué? No puedo hacer nada ante la situación. Sí, pero confía más en Dios. No te llenes de temor. Yo les voy a decir, hermanos, cuántas personas que han muerto por COVID o el COVID ha acelerado sus enfermedades. ¿Por qué creen que han muerto? Por el miedo, hermanos. El miedo los consume. Tenemos una amiga que es doctora y les voy a explicar por qué. Tenemos una amiga que es doctora y trabaja ahí en la UNEM, en Zacatecas. Y ella trabaja con esos enfermos. Entonces dice, nos platica de un caso, de varios casos más bien, en donde la esposa le dice a ella: oiga, doctora, dígale a mi esposo que lo amo, dígale que lo quiero, dígale que esto, que lo... etcétera, etcétera, etcétera. Ella llega con el esposo
Y le dice, su esposa dice que esto, que el otro, que el otro. Ella lo vio, hermanos, ¿sí? Y dice, nos dice, miren, esa persona se empezó a recuperar y empezó a agarrar ánimo y lo dimos de alta. Yo no digo que no sea destructivo eso, hermanos, no estoy diciendo eso. Realmente estoy diciendo que muchos los que entran en el temor se van para abajo, hermanos. Y estamos hablando de una persona que no conoce a Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no dejar entrar en el temor, hermanos? Romanos 8:15, hermanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, ¿qué espíritu ha recibido usted? No estoy hablando del COVID, hermano, estoy hablando de la vida en general, ¿sí? No debemos de estar temerosos, hermanos. No debemos de reaccionar no salgo porque la delincuencia, ¿sí? No salgo porque ha habido tantos asesinatos. Hermanos, esa no es vivir. Eso es estar escondido así después de las 7 ya no salgo. No podemos estar así, hermanos. Eso es temor. Que tenemos que tener precaución, sí, hermanos. Pero no podemos vivir asustados, hermanos. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos, no hemos recibido ese espíritu de esclavitud en el pecado, sino para estar otra vez en temor. La gente allá afuera sin Cristo está asustada, hermanos. Pero qué triste cuando cristianos también están asustados. No hemos creído a la palabra de Dios. Hermanos, después del miedo empieza la falta de fe. Empezamos a manifestar la falta de fe y nuestra espiritualidad ha caído más al fondo. Mateo 8:26, hermanos, rápidamente. Mateo 8:26. Hermanos, ¿ustedes creen, antes de entrar a ese pasaje, que a veces no pensamos en esas adversidades y cosas y traen un poco de miedo? Sí traen un poco de miedo, pues seamos sinceros. Pero si nos quedamos en eso, hermanos, nos va a derrotar. ¿Sí? Es pensar y aclamar ahora sí, decir, Dios, tú eres soberano. Y yo no sé qué va a pasar mañana. Punto. Pero no puedo vivir así. No puedo vivir asustado por el narcotráfico, no puedo vivir asustado por lo que está pasando, por la pandemia, no puedo vivir asustado, hermanos. No podemos vivir asustados. Sé que da miedo, pero no podemos vivir así. Tenemos que confiar en Dios.
No podemos vivir asustados de que voy a perder mi empleo, de que voy a pasar esto, que va a pasar lo otro. No, hermanos, sinceramente no. Y de ahí viene la falta de fe en Mateo 8:26. Ya estamos ahí, 8:26. Voy a leer del versículo 23, hermanos. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Yo lo estoy leyendo muy tranquilos, hermanos. Pero la expresión de los apóstoles era: sálvanos que perecemos. Estamos en un problema. Y Cristo se levanta y les hace una pregunta. ¿Qué pregunta les hace? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Y del temor, Él dice otra frase: hombres de poca fe. En esa misma pregunta, dos preguntas. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienen miedo? Si yo hubiera estado en esa balsa, en ese barco, hermanos, yo estaría igual que los demás, hermanos. ¿O usted puede decir lo contrario? Bueno, muchos se suben aquí a la Encantada y están ya así como que: ay, no, me estoy mareando. O no se hundirá esto, no se hundirá. Imagínense en una tormenta de esas. No es cualquier cosa, No es cualquier cosa. Porque en ese pasaje, en ese mar, había remolinos que se levantaban desde debajo del mar y provocaban esas tormentas. Y no era una tormentita cualquiera, Era una tormenta que movía la barca o el barco muy tremendo, hermanos. Pero el punto es aquí, hermanos. Cristo nos hace la pregunta y se las hace y nos la hace también a nosotros. ¿Por qué estamos temiendo? ¿Por qué somos hombres de poca fe? ¿Por qué no? ¿Por qué nuestra fe es tan pequeña, hermanos? ¿Por qué nuestra fe es tan pequeña? ¿No se supone que nuestra fe tiene que ser la mejor? ¿O no? Estamos perdiendo la fe, hermanos. Estamos perdiendo la fe. ¿Y sabe que la pérdida de la fe también es un pecado? ¿O no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es un pecado. Y sin embargo, muchos de nosotros estamos perdiendo la fe en el Señor Jesús. Platicaba con Alex y Vane de algo, pero no lo voy a decir por respeto a muchos. Sí. Estamos poniendo nuestra fe en otra cosa, por acá. No de muchos, ¿verdad? De algunos que no están en la congregación de nosotros. Están su fe aquí, por otra cosa. Y está su fe aquí. Y parece ser que su fe está tan depositada en este asunto que olvidamos esa fe en Cristo. Por el miedo, hermanos. Por eso les decía, hermanos, nuestra falta de fe es un pecado y el miedo nos inunda, hermanos. Y después de la falta de fe, hermanos, viene el miedo, la duda, perdón. Empezamos a dudar. Mateo 14:22. Mateo 14:22, hermanos. Dice 14:22.
dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, habiéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando nuestra falta de fe viene, hermanos, ¿qué es lo que provoca tu falta de fe? Yo no lo sé, hermano. Yo no lo sé. Pero cuando viene tu falta de fe, hermanos, viene la duda. Viene la duda. Y la duda, hermanos, en Dios es otro pecado. Jesús hizo a Pedro caminar sobre el mar, ¿o no? Y él empezó a ver la tormenta, las olas. No voy a alegorizar, hermanos, aquí. La historia como es. Empezó a ver las olas. ¿Qué empezó a desestabilizar a Pedro? Lo que lo rodeaba, hermanos, era una tormenta, no era cualquier cosa. Y cuando él empezó a quitar su mirada de Cristo hacia él, la tormenta le ganó y empezó a hundirse. ¿Sí o no? Y Cristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Muchos de nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor y empieza esa falta de fe y después viene la duda. ¿De verdad Dios me podrá librar? ¿De verdad Dios me puede ayudar? ¿De verdad Dios puede hacerlo? ¿De verdad? ¿De verdad Dios puede cambiar a mi marido? ¿A mi esposa? ¿A mis hijos? Empezamos a cuestionar a Dios de una manera mal. Y empezamos a dudar del poder de Dios.